En Twitter ya les escribí un hilo. Fuimos los primeros en preguntar. Uno se tuvo que despertar bien tempranito para llegar de madrugada, formarse antes de que nos dejaran pasar a Palacio Nacional. O sea, estábamos aquí como desde las 5:40 de la mañana, en filita, bien obedientes, bien organizados, bien ordenados. Y nos tocó en la primera fila. Y fuimos los primeros en preguntar. Entonces, ¿qué es lo que teníamos desde hace mucho tiempo en nuestra lista de espera? Porque, aunque usted no lo crea, tenemos como lista de espera de temas. Y bueno, uno de ellos era justo el tema de las universidades. En Sin Censura, Vicente Serrano entrevistó hace algunos meses a unos profesores de asignatura, particularmente ellos eran de Ciencias TV. Lo que pasó ahí es que hubo un paro. Usted se acordará que hubo un paro a finales de año, que todavía hay unos entre que están azul y buenas noches, pero hubo un paro bastante grande en la UNAM porque no había pagos. Después la UNAM, cuando se dio este paro y había protesta estudiantil, pues dijo vamos a pagarle a los profesores y empezaron a hacer pagos y empezaron a entregar algunos comunicados a la prensa diciendo, bueno, es que ya cumplimos con los profesores. Pues no es tan así. Y nos fuimos más a fondo, porque a raíz de que abrimos esa puerta, pues empezaron a llegar más denuncias y más denuncias. Y el asunto, pues por supuesto que ya es de dominio público, porque es la misma historia de siempre. Universidades públicas que representan la caja chica de los gobiernos, que tienen manos atrás, intereses creados por detrás, y estos son los intereses creados que están incidiendo en la política de los estados. Ponen y quitan gobernadores, ponen y quitan diputados, ponen y quitan personajes políticos y luego esos personajes políticos llegan a nivel federal. Y bueno, quizás la UDG es el caso más emblemático de una universidad pública del estado, de un estado que ha llegado a incidir en todo México a través de las políticas que ha movido el gran cacique Padilla. Entonces, ese ejemplo lo tomo para que vayamos dimensionando el problema que es tan grande, pero si quieren que hablemos esto a gran escala, pues ahí está la estafa maestra. Justamente la estafa maestra se pudo crear gracias a la participación de las universidades públicas en distintos estados y bueno, ¿qué ha pasado con los directores, con los rectores de estas universidades? Absolutamente nada. O sea, la única que está en el banquillo de los acusados por el tema de la estafa maestra es Rosario Robles, pero el dinero se lo quedó Cebadúa. Cebadúa hizo un trato para poder colaborar y entregar información. Teóricamente Rosario Robles también lo hizo, pero después se retractó, ya no quiso entregar a nadie. Bueno, ya han sido dimes y diretes, pero ¿qué ha pasado con la otra parte de la estafa maestra, que son justamente las universidades públicas, universidades que participaron en este desvío de recursos a través del mal uso de la terciarización de este esquema de asignación de recursos de invitación a 3 o más personas? Entonces, esto es lo peor que puede llegar a pasar y es la peor experiencia que hemos tenido con universidades públicas. Así que justo el tema era plantear esto al presidente y los antecedentes que tomo los publicó en Twitter. Ya les expliqué el hilo y les puse ahí las referencias a las que hago mención justamente en la mañanera. A ver, mi querido David, si me puedes echar la mano justo poniendo este tweet en donde hablo sobre este hilo que hice sobre mis planteamientos en la mañanera, particularmente el de la mafia de las universidades. En este hilo les voy diciendo que, por ejemplo, el caso de la Universidad Autónoma de Tamaulipas es quizás el más reciente. El de la Universidad Autónoma de Tamaulipas es una institución que en 50 años, escuche usted esto, en 50 años no había tenido elecciones. O sea, había cambiado de rectores, pero porque había prácticamente nombramientos. No había oposiciones, no había distintos candidatos, solamente había una imposición, había una decisión que se tomaba de forma unánime y ese era el nuevo rector, pero no había elecciones. Entonces, en 50 años, la Universidad Autónoma del Estado de Tamaulipas no había celebrado una elección democrática para cambiar a su rector. El asunto se complica cuando una doctora, una maestra, decide decirle, ahí le voy, y entra a la contienda, cumple con los requisitos, hicieron modificaciones incluso en la ley, hicieron modificaciones en el reglamento para que se pudieran tener justo estas elecciones democráticas y esas modificaciones son las que permiten que la maestra diga,
hay condiciones, puedo entrarle a la contienda. Bueno, ni siquiera la tomaron en cuenta. O sea, no había ni de, ay, habrá o no habrá, pudo o no pudo. Bueno, no hubo ni siquiera posibilidad, no la pusieron en la contienda y entonces aplicaron la máxima panista que está de moda de, pues, ¿sabes qué? Vamos a hacer elecciones con un solo candidato, muy a la Ricardo Anaya y Marco Cortés. Entonces, vuelven a elegir a un candidato único y este candidato único se va a elecciones y las elecciones fueron lo menos democrático de la historia. La maestra actualmente está justamente disputando bueno, esto no es democracia, estos no son elecciones, fue una imposición. Y la puerta se le cerró. Ella ha pedido a los alumnos que se paren porque el asunto en Tamaulipas pues es justamente no solo el de puede haber represalias por parte de las manos que mueven la universidad, sino que hasta peligro porque pues ya sabemos que la mano que está meciendo la cuna en Tamaulipas todavía es cabeza de vaca. Otra universidad que pongo sobre la mesa es la Universidad Veracruzana. En la Universidad Veracruzana ocurrió exactamente el mismo escenario. La rectora, ella estaba muy vinculada con Duarte, Duarte no cumplió compromisos, Duarte no le entregó recursos, llega Yunes cumple con los compromisos que no cumplió Duarte, se gana la rectora y entonces la rectora, y aquí el cuestionamiento más grande es hacia ella, porque por ahí me comentaban, pues es que por primera vez estamos viendo que ni en gobiernos de PRI ni PAN se está movilizando el tema de la rectoría, pero es hasta que llega a Cuitláhuac, porque la rectora estuvo con Duarte, en la administración de Duarte, estuvo en la administración de Yunes y también estuvo una parte de la administración de Cuitláhuac. Entonces, es justo hasta la administración de Cuitláhuac que estamos viendo que la universidad está reaccionando, que es justo lo que me están diciendo en redes sociales, pero ella gana más que el presidente, tiene propiedades, o sea, tiene esta vida lujosa que se ha podido dar a costa del presupuesto público que llega a la universidad y nadie puede pedir auditorías porque autónomo. Entonces, ella me decían en redes es que ella se ha siempre dicho de izquierda y justo les contestaba, bueno, pues si están de izquierda porque tiene una vida tan lujosa y gana más que el presidente Andrés Manuel López Obrador, preguntas que uno tiene sobre la mesa, no que sería un tema justo y parejo, y bueno, cosas irónicas. El asunto es que también en la Universidad Veracruzana, a la hora de hacer estas elecciones para cambiar al rector, le cierran la puerta a todos los intereses que pudieran venir de afuera, intereses que no estuvieran cercanos a algún grupo político de poder. Entonces, bueno, ¿dónde queda la independencia y dónde queda la autonomía? Y en un tercer punto ponemos a la Universidad de Oaxaca, al grupo de universidades de Oaxaca, que ese es todavía peor. Modesto Seara es prácticamente el que lleva años, unos 30 años aproximadamente, controlando el sistema público de universidades en Oaxaca. Y ahí nos hicieron una denuncia muy peculiar, en donde una maestra fue despedida por proteger a unas alumnas y ayudarlas a denunciar abuso por parte de profesores. Como ya es una constante en las universidades públicas, cuando hay estas denuncias de abuso, cuando están estos tendederos, cuando se comprueban los acosos, lo que quieren hacer es mantenerlo todo en secreto. En vez de asumir y en vez de hacerlo público y en vez de que se lleguen a todas las consecuencias, buscan que todo se quede callado. Entonces empiezan a controlar el asunto de forma interna, pasa el tiempo, separan a los profesores, nunca los corren porque hubo abusos a las alumnas, solamente los separan del cargo, los corren de la universidad con otro pretexto o les hacen firmar renuncias y el asunto queda ahí, ¿no? Como de ya, lo resolvimos, se fue. Pero a la que también corren es esta maestra y aunque existe porque existe la obligación de que la reinstalen y el Congreso local ha estado exigiendo que se reinstale a esta maestra en Oaxaca, no lo hacen. ¿Por qué? Otra vez están estas complicidades que aunque tienen la instrucción de reinstalar a la maestra porque no había motivo para correrla, pues la vuelven a dejar afuera. Y si nos vamos a la UNAM, bueno, el asunto es todavía peor, sobre todo cuando vemos el contexto de los 31 investigadores del CONACYT que fueron citados ya por la Fiscalía General de la República, al menos las dos que fueron ayer, se reservaron el derecho de declarar. Entonces, cuando vemos todo este escenario y tomamos en cuenta que que hay elitismo, que hay maestros de primera y maestros de segunda, que no porque trabajes más horas vas a ganar más, porque ese es otro problema. Uno pensaría que entre más cursos das, entre más horas le das a los estudiantes, pues quizás irías ganando un poquito más. No es así. En realidad hay un elitismo y hay una base de privilegios en donde los que menos trabajan y los que menos hacen son los que más ganan.
Y ese es un elitismo que ha dominado la UNAM desde hace muchos años. Y si nos vamos a temas mucho más profundos, esto pasa en todas las universidades. Entonces, ahí hay notas que han estado surgiendo en los últimos días en donde particularmente está de sin embargo, en donde justamente están evidenciando cómo los profesores de asignatura ganan mucho menos que un profesor emérito. Ya ni siquiera dan clases y el profesor emérito gana mucho más que un profesor de asignatura, que el profesor de asignatura está dando muchas clases y no está ganando lo que debe. Entonces, cuando entrevistamos a profesores de asignatura, los profesores de asignatura nos dicen que ganan 800 pesos a la quincena y que el restante se los llegan a dar en vales de despensa. Entonces les dan vales de despensa, pero es vale de despensa general, no es como de te doy este vale por cuántos cursos das, pues el total de cursos te lo doy en vales, no, les dan solamente un equivalente de vales de despensa y 800 pesos a la quincena. Y con eso, los profesores de asignatura tienen que trabajar. Muchos de ellos tienen 2 o 3 trabajos, aparte de todos los cursos que dan en la UNAM. Entonces, ¿en dónde está la justicia? ¿En dónde quedó el vamos a invertir en nuestros profesores? Y es justamente el asunto que se plantea aquí. Pero es mucho más importante la respuesta que me da el presidente, porque si bien es cierto que con esta autonomía, cada que hablamos de un organismo autónomo, no solo las universidades públicas, sino otros organismos autónomos como el INE o el INAI, por ejemplo, hablamos de opacidad. Pareciera que no quieren rendirnos cuentas y que utilizan esta autonomía para escudarse y decir, bueno, pues es que como soy autónomo no me puedes pedir cuentas. Y lo que aquí han estado pidiendo, por ejemplo, académicos, en el caso de las universidades públicas, son auditorías. Quieren que se hagan auditorías para que se vean en dónde está el dinero. Lo que quieren es justamente eso. Pero el problema al que ahora estamos es que no se puede meter el gobierno. Y esa es justamente la premisa con la que hicimos la pregunta hoy en la mañanera. ¿Qué puede hacer la SEP? La SEP no puede hacer nada, porque son organismos autónomos. ¿Quiénes sí pueden hacerlo? Académicos y estudiantes. Así que bajo esta explicación y este contexto que les estoy dando, es que hicimos la pregunta y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador nos responde, no nos podemos meter en las universidades públicas, pero sí hay mafias ahí adentro y hace un llamado a los estudiantes y a los académicos para que se organicen. El presidente garantiza que no habrá represalias, pero en los estados no las habrá. Vamos a ver, escuchar lo que me responde el presidente López Obrador. Bueno, yo pienso que tiene que ser algo que surja de la misma comunidad académica, de los mismos universitarios. Tiene que haber un movimiento por la reforma, por la renovación en el manejo de los fondos de las universidades públicas. Nosotros no podemos meternos porque sería violatorio de la autonomía universitaria, pero sí pueden hacerlo los mismos universitarios, porque se dan casos en donde hay mafias, no encontré otra palabra, que dominan en las universidades públicas, así como existen los líderes charros, ya cada vez menos en los sindicatos, así también existen pues caciques que dominan en las universidades. Ellos ponen a los rectores. Es lo más antidemocrático que puede haber. Y manejan el presupuesto a sus anchas, en forma discrecional. Es el caso de varias universidades del país y de personalidades que tienen muchísimo poder. El señor Padilla de Jalisco no es rector
pero es el que manda en la Universidad de Guadalajara para hablar en plata. Y así en otros casos. Pero eso lo tienen que resolver los mismos universitarios. Y debe de atenderse el que se mejore la situación de los maestros de asignatura de las universidades públicas, que ganan muy poco, y que no haya privilegios arriba, y también que no haya influyentismo, nepotismo, mafias, que son las que dominan para la asignación de cargos académicos. Hay muchísimos investigadores que quieren ascenso o que aspiran a ser tomados en cuenta y no pasan. Ese es el problema, para que me entienda, ese es el problema que hay. Que aquí, y es justo lo que he dicho en más de una ocasión, y lo dije el 2 de octubre. El 2 de octubre no se olvida, pero no solamente con poner el 2 de octubre no se olvida, estamos conmemorando algo o recordando algo. No lo entienda así. Tenemos que ubicarnos, sobre todo los jóvenes, que no somos el futuro, somos el presente. Y son los grandes, son los movimientos estudiantiles, son los movimientos de los jóvenes los que han hecho grandes diferencias. ¿Por qué nos la pasamos solamente exigiendo y no empezamos nosotros también a hacer nuestra lucha? Pareciera que la juventud se ha ido conformando, como que esto de que los padres nos van a hacer la vida más fácil conforme pase generación para que no vivamos o suframos lo que sufrieron ellos, quiere decir que nos tenemos que ir conformando. No, las necesidades van cambiando, nosotros estamos cambiando y, por ejemplo, lo único que no ha cambiado es la corrupción dentro de las universidades, que de una u otra manera nos termina afectando a nosotros porque es nuestra calidad académica. El hecho de que no estén abriendo más espacios para estudiantes, ¿por qué cree que tiene que ver? Justo tiene que ver con el recurso. Si no hay una buena distribución de los recursos en las universidades, no van a tener dinero para abrir más espacios para estudiantes que no tienen recursos para, entendamos el tema. Queremos más oportunidades académicas, necesitamos exigir mejores autoridades académicas y que dejen de utilizarlas como si esto fuera un instrumento político. Las universidades no son un instrumento político. Reciben dinero de nuestros recursos, están obligadas a decirnos qué hacen y cómo lo hacen, y estamos obligados a exigirles que lo usen mejor. Y justo en el tema de las universidades, también le preguntamos así como que de pasadita al presidente López Obrador, bueno, ¿y qué onda con las universidades deportivas? Son 7 planteles los que se van a abrir, ya están próximos a inaugurarlos, dice el presidente que ya va a dar información. La encargada de esto es la Secretaría de Educación Pública. Son estas universidades para box, atletismo y béisbol, que hacen mucha falta, porque hace falta también darle oportunidades a los jóvenes que necesitan salir justamente de los vicios, y que el deporte, el arte y la cultura son la opción que tienen, pero el deporte, esta herramienta que les podría dar el Estado, que les va a dar el Estado, no solamente es para que se despejen, sino para que estudien y puedan vivir de una actividad como lo es el deporte. Así que hay que estar pendientes con eso.